Una serie de acciones criminales se han registrado en las últimas semanas en la zona de la frontera con Colombia. Lo más reciente, el secuestro de un equipo periodístico de diario El Comercio, sobre lo cual ya se han iniciado las investigaciones correspondientes. Amigos y amigas, bienvenidos todos a Tercer Debate. Yo soy Belkis Sánchez y en esta ocasión analizaremos justamente el tema de la seguridad en la frontera. Para efectos de este debate nos acompaña ya Fernando Bustamante. Fernando Bustamante, exasambleísta, experto en seguridad, relaciones internacionales y administración pública. Y a esta hora está ya con nosotros compartiendo nuestra mesa de trabajo, Santiago Orbe. Santiago Orbe, docente, analista en seguridad y temas internacionales. Y justamente a propósito de lo anunciado al inicio de este programa y estos hechos violentos registrados en la zona de frontera este miércoles, se instaló en el Palacio de Carondelet una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Vamos a revisar en el siguiente reportaje cuáles fueron las medidas y los anuncios que fueron advertidos tras esta reunión. El accionar del gobierno anterior fue nuevamente blanco para críticas por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, durante la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. El primer mandatario dijo que por muchos años se mermó la operatividad de las Fuerzas Armadas. La permisividad extrema es la que ha permitido que esto ocurra. Claro, el momento en que uno permite todo a estos guerrilleros y narcotraficantes, prácticamente se está dando la posibilidad de que hagan también ellos lo que les da la gana. El jefe de Estado además se solidarizó con los familiares de los periodistas secuestrados del diario El Comercio. Allí dijo: quiero manifestar que se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance por liberarles de forma inmediata. No revelarles todos los procedimientos que están llevando a cabo, pero sí quiero manifestarles que se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Cerca de 2 horas que duró la reunión del presidente de la República con altos funcionarios, llegaron a varios compromisos, como la ampliación por un mes más del estado de excepción para San Lorenzo y Eloy Alfaro en Esmeraldas, que permanecía en estado de excepción desde el 27 de enero. Así lo confirmó el ministro del Interior, César Navas. El Consejo de Seguridad de nuestro gobierno ha puesto en consideración del COSEPE la necesidad de extender el estado de excepción por un mes más. Además, anunció que el presidente Lenín Moreno decretó la creación de un Consejo de Seguridad Fronteriza de Ecuador, con el fin de dar una atención especializada a los últimos acontecimientos en la zona norte. Eso en el contexto de que las políticas públicas y como una política de Estado tengamos la participación integral, no solo de las funciones del Ejecutivo, sino de todo el Estado ecuatoriano en el desarrollo de la frontera norte. En esta reunión del Consejo de Seguridad, el presidente de la República, Lenín Moreno, además ratificó el respaldo total a la Policía del Ecuador y Fuerzas Armadas. Se entregará en los próximos días equipamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y bien, de inmediato entonces saludamos la presencia de nuestros invitados. Fernando Bustamante, bienvenido a este espacio. Encantado, pues muchísimas gracias por esta invitación que me permite regresar a este recinto al cabo de cerca de un año, 10 meses que no venía por acá. Y es un gusto tenerlo de vuelta. Y un gusto estar aquí. Gracias. Y también la presencia de Santiago Orbe, bienvenido a Tercer Debate. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y de inmediato iniciamos con este diálogo, lo habíamos anunciado, la seguridad en la frontera. Iniciar con usted, Fernando, ¿cómo entender en términos generales qué es lo que está sucediendo en la frontera norte de nuestro país? Bueno, muchas gracias. Yo creo que todavía hay bastante que investigar. O sea, el mundo de la delincuencia, el mundo de los grupos de insurgentes armados o de sus residuos o de los grupos disidentes es un mundo muy oscuro.
¿no? O sea, ni siquiera los servicios de inteligencia oficiales de los países conocen todo lo que hay que conocer ahí. Es evidente que hubo alguna situación a partir de enero que cambió el statu quo anterior que había habido por muchos años en esa frontera. Un statu quo que al menos mantenía los niveles de violencia dentro de márgenes aceptables, o por lo menos que no llamaban la atención, que no eran titular. En fin, había una forma de vida, un modus vivendi en esa frontera. ¿Qué pudo haber cambiado? Y pregunto esto porque había mucha expectativa después de los anuncios de estos diálogos de paz y el fin de las FARC como tal. Yo recuerdo mucho una entrevista que tuvimos justamente aquí en este espacio con usted, en donde hablábamos justamente de dónde iba a terminar estos diálogos de paz con las FARC, y usted advertía que había muchos elementos que analizar y que no era muy sencillo. No, nunca fue. Sobre todo porque las FARC y las demás organizaciones levantadas en armas no son pues un ejército hiperdisciplinado. Precisamente si se desmovilizan, sus mandos pierden el control de toda la gente. Y era previsible, esto debo decirlo, no es una sorpresa total, que muchos de esos grupos iban a desbandarse hacia otras actividades. Algunas de ellas delictivas, e iban a llevar consigo sus armas, sus conocimientos, sus contactos, sus redes, en fin, todo aquello con lo que habían estado operando por incontables años previamente. No todos se iban a ceñir a esos compromisos que buscaban alcanzar con el gobierno colombiano como tal. Sí, y a eso agréguese la preexistencia de redes de delincuencia internacional organizada o no internacional. Vea, los negocios que se prestan para la delincuencia organizada en esa zona del país son muchos. No solamente estamos hablando de la droga, de los estupefacientes. Por ejemplo, no hay que olvidarse que es una zona de minería ilegal. El Estado ecuatoriano ha tenido numerosos enfrentamientos en los últimos años con grupos dedicados a esa actividad que es gravísima desde el punto de vista medioambiental y que genera también muchísima delincuencia. La tala ilegal de bosques, que es ecocidio, que es un crimen espantoso de lesa humanidad, diría yo, de lesa natura, ¿no? Pero que eso ha seguido ahí, es una parte de la vida de esa zona, ¿no? El tema del tráfico y trata de personas, el tema de las armas, en fin, se acumulan una cantidad de negocios que por las peculiaridades de esa zona fronteriza, hacía de este un tema no complejo. Ha sido posible controlar del todo, pero por lo menos se había llegado a una especie de modus vivendi en que el nivel de violencia se había mantenido dentro de límites más o menos razonables. Correcto. ¿No? Correcto. Gracias, Fernando. Santiago Orbe, Fernando Bustamante decía algo cambió de enero a la fecha. ¿Qué pudo haber sido? Bueno, debemos evaluar las consideraciones tanto políticas, sociales, que giran alrededor del entorno de la época post-FARC, si se quiere conocer, si es que se quiere dar una determinación de esta forma en términos de análisis. Es decir, la nueva generación, a las nuevas dinámicas delictuales, están originando una transformación no solamente del territorio, sino también de las prácticas sociales y políticas con las cuales nosotros tenemos que mirar al territorio. Es decir, son espacios geográficos en donde el Estado no ha tenido una permanente presencia o ha estado pues haciendo manifiesta todas las actividades y las obligaciones que tiene con estos sectores de alta tensión. Por otro lado, vemos que el punto de inflexión que se genera en el 2013 con el desmantelamiento de los cárteles o también con la firma del acuerdo de paz o con la implementación del Plan Colombia, que se manifestaba como un éxito, que todo esto se origina a partir del 2013, en realidad era un espejismo, porque bien se ha dicho, esto ya se estaba previendo desde hace mucho tiempo atrás. Las FARC tenían control sobre el territorio. Al desaparecer las FARC, entre comillas desaparecer, aparecen nuevos actores, y estos actores se aprovechan de estos escenarios políticos, sociales, territoriales, en donde se trata de mantener sobre todo una economía criminal, una economía de narcotráfico. En tal sentido, este fenómeno obliga también o obligaba que el Estado sea más pragmático a la hora de tratar los temas de soberanía, los temas de política de seguridad, políticas de defensa. ¿Esto no se previno? No. No, muchos analistas, muchos académicos habían establecido que esto era un escenario potencial, pero en términos políticos no se tomaron decisiones al respecto. Se hizo algo. Por ejemplo, se empezó a establecer las convenciones nacionales, las CONBIFRONT, las convenciones binacionales transfronterizas, en donde se establecía un marco de acción binacional, pero estas no
no llegaron a concretarse en su totalidad. Por otro lado, vimos que era favorable este acuerdo de paz y nosotros propiciamos también, toda la región propició este hecho, pero no miramos sobre las consecuencias que este post-acuerdo traía al escenario ecuatoriano. Vemos en este momento unas Fuerzas Armadas que están nuevamente acudiendo a una solicitud de insumos, de implementos. Nos mostramos, si se quiere, de alguna forma débiles en términos de infraestructura. Y todos estos últimos años se había hablado sobre este aspecto. La configuración de marcos jurídicos que pueden ser un poco lesivos, bueno, no poco, realmente son lesivos para la estructura de acción, por ejemplo, de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pues eso es algo que también nosotros debemos evaluar. Se modifica el accionar de las Fuerzas Armadas y se le da un accionar más policial, reconfigurando de una forma lesiva la naturaleza política y la acción de estas dos instituciones que en este momento hacen prevalecer el principio de soberanía, sobre todo en territorios de frontera. Correcto, Santiago. Fernando. Sí, yo tengo algunos matices de discrepancia con Santiago. El tema de lo que se sabía. Yo conozco que informes de inteligencia, tanto dentro como fuera del sistema estatal, del Comando Conjunto, del Ministerio de Interior, tenían ya previstos estos escenarios. O sea, no es que en esto yo voy a exculpar a la inteligencia en Ecuador. ¿Sí? Estaba esto previsto, se había dado miles de veces alertas. Tal vez lo que falló fue el uso de la inteligencia. Lo que habiendo la información, tal vez no se la tomó suficientemente en serio o tal vez no se diseñaron respuestas que permitieran anticiparse a los hechos. Ahí caemos de pronto en las críticas que se han vertido en los últimos días respecto de la gestión de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Mire, yo no sé, de lo que yo conozco, la Secretaría Nacional de Inteligencia, al margen de que hubiera podido haberse involucrada en actividades reprochables, tenía esa información. Sí. Lo tenía, pero no era solamente la CNI, esto lo tenía el Comando Conjunto, lo tenía el Ministerio de Interior, lo tenían muchas instancias. El Frente de Seguridad. La Cancillería, por cierto, la Cancillería. Lo que yo siento es de que no hubo una respuesta preventiva o proactiva que permitiera, por ejemplo, una cosa que es clara y lo sé de fuentes militares, la Infantería de Marina no estaba entrenada para guerra terrestre. ¿No? La Infantería de Marina sufrió las lamentables y dolorosas bajas que vimos días atrás. No pensaban que iban a tener que enfrentarse a una situación del tipo de armas y el tipo de agresión que sufrieron. No estaban, esas cosas tal vez no se preveyeron, pero es en el nivel operacional, no en el nivel de inteligencia. Sí. Creo que la pregunta que habría que hacerse es el seguimiento que habría que hacer si uno quiere ponerse en el juego de establecer responsabilidades, es frente a los informes que abundaban y eran muy buenos y muy detallados, cuáles fueron las respuestas políticas de las distintas instituciones, las respuestas técnicas, las respuestas operacionales, etcétera. Creo que esa es una pregunta que habría que hacerse, pero más importante todavía que eso, a mi juicio, mucho más importante que estar buscando a quién echarle el muerto, la culpa, ¿no? Es, por cierto, eso hay que determinarlo porque es parte de la gobernanza, o sea, que las responsabilidades están siempre determinadas. Pero lo que hay que pensar es ahora qué hacemos, cómo respondemos a esto. Correcto. Y hay dos cosas que yo quisiera afirmar. Primero, no caigamos tampoco en la fácil trampa de creer que las instituciones y la inteligencia es omnisciente. Ni las grandes potencias lo saben todo ni pueden preverlo todo. Ustedes han visto que continuamente enfrentan sorpresas, ¿no? No le pidamos a nuestros sistemas mucho más precarios una sabiduría, un ojo de águila que no lo tiene ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni nadie, ¿no? Pero lo que sí tenemos que pedir es capacidad de respuesta ante lo imprevisto. Lo imprevisto siempre va a existir, ¿no? Es parte de la existencia humana lo imprevisto. Pero lo que sí podemos exigirnos es, frente a lo imprevisto, ¿qué tiene usted pensado? ¿No? ¿Cómo puede usted prepararse para lo imprevisto? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos y eso es lo que tenemos ahora que pensar como sociedad de una manera solidaria, porque aquí está de por medio todo nuestro país, no unos ni otros, ni un bando ni el de más acá, ¿no?
los muertos, los Ay, de por heridos medio vidas no humanas, sin duda alguna. no tienen bandera política, Así son es. nuestros compatriotas uniformados, punto. Correcto. Y si hay civiles es lo mismo. Y entonces lo que yo quisiera es que digamos, bueno, nos pongamos a discutir racionalmente, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esa situación? De una manera que sea razonable, proporcionada, eficaz y dentro de nuestra convivencia, porque tenemos que proteger no solamente nuestros bienes físicos, sino también el bien supremo que es nuestra convivencia. Correcto. Sí. Correcto, Fernando. Santiago. Bueno, el problema, creo yo, es que tampoco, es verdad, existieron documentos importantes. Y estos documentos estuvieron ahí. Se estaba hablando incluso de que desde el 2014 la Secretaría Nacional de Inteligencia tenía ya información al respecto. Pero ¿qué pasó con la decisión de orden político? La estructuración de una política estratégica al respecto de las instituciones de seguridad y defensa y vinculada a una forma de cooperación interinstitucional con Cancillería para crear mecanismos que garanticen un principio de seguridad básico y sobre todo el del mantenimiento de la soberanía. Ese es el hecho. ¿En qué estuvo el Ministerio de Defensa, por ejemplo? Estaba dedicado a otras cosas. Por ejemplo, la Armada precisamente estuvo dirigida a manejar la política petrolera del país, dirigiendo Petroecuador. Es un absurdo. Fue un absurdo. Y tenemos que decirlo, sí, precisamente porque es necesario tratar estos temas de gobernanza. Este es el momento. Esto es el momento de establecer no solamente vinculaciones, sino un gran acuerdo, un gran acuerdo de orden político, en donde todas las instancias sociales participen de un solo beneficio. En este caso, ¿cuál es? El de la seguridad, el de la tranquilidad. Se ha hablado siempre no como solamente como palabras al aire, sino como una política de Estado de Ecuador, una isla de paz, un escenario de paz, un territorio de paz. Pero vemos que esto ha sobredimensionado incluso no solamente las posiciones de los actores políticos, sino también la forma en cómo nosotros debemos mirarnos y mirar a nuestros vecinos. No ha habido una política clara, no ha habido una política pragmática al respecto del tratamiento de temas que son fundamentales. Y estos temas fundamentales son los que se han relegado dentro de la agenda política y siempre se han privilegiado otros. El mismo hecho de la corrupción es algo que ha distraído a todos los gobiernos. No hay una mancomunidad en la región que hable sobre este tema del narcotráfico, del tráfico de drogas, de la agilidad que tiene este mercado o de este mal en todo el planeta. No hay una unidad al respecto, pero sí vemos como en la mayoría de los países de la región, Perú, Brasil, Ecuador, Panamá, se manifiestan serios problemas en altos niveles de gobierno respecto a la corrupción y distraen sobre temas estratégicos, sobre temas que son fundamentales para el mantenimiento de nuestra seguridad y sobre todo de nuestra soberanía. Entonces todo esto se vincula. Ahora nosotros lo que tenemos que entender es que el tráfico de drogas no solamente mueve miles de millones de dólares, sino que es ágil, es proactivo. Es más, supera las dinámicas decisionales, sobre todo porque es altamente eficiente porque tienen una experiencia y sobre esa experiencia ellos han planificado y han estructurado nuevas dimensiones de accionar. Estaba escuchando el otro día que se habla sobre guerras de cuarta generación. Bueno, hay un hecho, y es que nosotros estamos afrontando un fenómeno de cuarta generación, que es el colombiano, que no nos compete, que no nos pertenece. Y ahí es cuando entran las instituciones como Cancillería a exigir por parte del gobierno colombiano que brinde las garantías de seguridad en frontera. Ahí es cuando entra una política definida, que nos diga un norte en términos de política exterior, articulada con las instituciones de defensa y de seguridad. Teníamos nosotros y fuimos pioneros al respecto en la región con el Libro Blanco de la Defensa y se dejó a un lado. Esto era fundamental y sobre esto nosotros debíamos haber trabajado. No se hizo. Ahora tenemos esta realidad. Tenemos una realidad donde existe un fenómeno de cuarta generación, no guerra como tal, un fenómeno de narcotráfico de cuarta generación. Los cárteles que nosotros imaginábamos, como los hemos vislumbrado, como los fenómenos interestéticos, televisión, radio, música, etcétera, los han planteado, se terminó. Ahora los narcotraficantes prefieren estar escondidos. Manejando grandes carteras de negocios y son los brazos armados del narcotráfico, sobre todo los que operan en frontera, los encargados de mantener estas rutas del narcotráfico. Y ahí entra Ecuador, porque generalmente las tres provincias donde nosotros estamos colindando con Perú, la provincia de Sucumbíos, del Carchi y de Esmeraldas, son precisamente los escenarios de más alta sensibilidad que tiene al respecto de este tema.
Entonces, tenemos Fuerzas Armadas que en este momento están exigiendo que se les reevalúe el hecho del acondicionamiento de pertrechos, de vestimentas, de insumos necesarios para este hecho. Necesitamos plata para aquello. Tenemos una Policía Nacional con sus equipos tácticos que son un orgullo y deben ser un orgullo para todos los ecuatorianos que se encuentran en territorio de frontera. Pero existe un marco jurídico que limita la capacidad de acción de la Policía Nacional. Y es sobre lo cual hay que trabajar. Está subordinada al Ministerio del Interior. Entonces yo creo que estas cosas ya deberían, esta situación nos obliga a replantear el asunto en términos no solamente políticos, sino político-estratégico. Una gran ley de seguridad, replantearla, analizarla, o sobre todo enfocar estos esfuerzos a reconstruir toda esta plataforma que nosotros afortunadamente hemos concebido, pero que en términos institucionales no ha logrado ser eficaz ni eficiente. Correcto. Correcto, Santiago. Si bien es cierto, de un lado hay medidas urgentes que son necesario adoptarlas, como usted bien señala, desde lo normativo, desde las políticas públicas en sí mismas. De otro lado, tenemos lo que usted manifestaba, Fernando, la necesidad de ponernos desde el punto de vista de la solidaridad y demás. Pero también no es menos cierto que en estos momentos, cuando se han registrado una serie de hechos en donde hay víctimas mortales de por medio, se busca a quién atribuir todo esto que ha venido sucediendo en la frontera. Hoy, por ejemplo, veíamos al presidente de la República, Lenín Moreno, tras esta reunión o en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad, citar, por ejemplo, que hubo muchas falencias respecto de lo implementado en el gobierno anterior. Criticó ciertas medidas y acciones adoptadas por el gobierno anterior. El presidente de la República hablaba, por ejemplo, de la adquisición de helicópteros que no servían, de helicópteros que se caían, radares que no servían, cuando no se volcó la mirada a lo que realmente necesitaba, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice usted, Fernando? Bueno, yo no he estudiado detenidamente las críticas del señor presidente de la República. Dejando de lado, digamos, lo anecdótico de tal o cual adquisición o de tal o cual compra, hay que recordar que después del ataque a Angostura, nosotros descubrimos que nuestro espacio aéreo, por ejemplo, se hallaba en condición casi de indefensión. Nosotros no teníamos la capacidad de detectar un ataque aéreo que venía contra nuestro país, ¿no? O sea, hay que retrotraerse a lo que fue el año 2008. Hace 10 años la situación era otra y las amenazas eran otras, ¿no? No teníamos capacidad de trasladar tropas rápidamente. En Angostura teníamos un helicóptero operacional para llevar fuerzas a Angostura, para hacer presencia, para decir, perdón, es territorio ecuatoriano, ¿no? Hasta aquí llegan, ¿no? Así que hay que entender que las necesidades y la coyuntura era muy diferente entonces, ¿no? Más allá de que si las compras fueron las adecuadas o no, se han investigado intensamente y exhaustivamente esas compras y los informes existen y están en manos de las autoridades competentes. Pero yo diría que cambia la situación cuando se establece el proceso de paz en Colombia, porque ahí cambia la naturaleza de la amenaza posible a este nuevo tipo de amenaza que es difusa, que es de bajo calibre, con lo que quiero decir, no menos peligrosa, pero más capilar, más de otro tipo de grupos. Ya no estamos hablando de un ejército irregular, sino de grupos delincuenciales fuertemente armados, ¿no? Yo creo que una de las cosas fundamentales cuando uno enfrenta este tipo de amenaza, más que el equipamiento pesado, es la inteligencia. Correcto. La inteligencia antidelincuencial. Y eso es una pregunta que tal vez habría que hacerse. Yo no conozco la respuesta, pero creo que las autoridades competentes deberían darla, ¿no es cierto? Teníamos nuestra inteligencia orientada precisamente a dar seguimiento a las consecuencias del proceso de paz en Colombia. Había todas estas alertas sobre lo que podía pasar. Lo lógico hubiera sido que lo más importante de nuestra inteligencia estuviese volcado a seguir qué pasaba con estos grupos, cómo se fraccionaban, qué pasaba con los disidentes, qué pasaban con los residuos, todo esto, y rápidamente dar las señales de alerta para ir viendo la posibilidad de neutralizar su acción incluso preventivamente. Esa es una pregunta que hay que hacer.
Correcto. ¿no? Y yo no creo que sea tanto de equipos pesados el problema, porque para este tipo de amenazas uno no necesita tanques, ¿no? Creo que es el poder de buena inteligencia, algunos tipos de equipos de vigilancia, ¿no? Un tipo de armamento determinado. Yo sí quisiera agregar otra cosa. Se habló del marco jurídico. Sí creo que hay algunos problemitas en el marco jurídico que habría que ajustar. Y creo que una de las cosas que se nos está pasando por alto y que creo que hay que volver a poner en debate es la enmienda que se aprobó en diciembre de 2015 que cambió el rol de Fuerzas Armadas, que es una enmienda que yo no estoy de acuerdo, que creo que es equivocada, que tenía un propósito de populismo criminal. Me refiero a aquella que cambió la misión constitucional de las Fuerzas Armadas y las hizo responsables, junto con la Policía Nacional, de la seguridad interna. Para trabajar de manera complementaria con la Policía Nacional. Para trabajar, para convertir a nuestras Fuerzas Armadas en, digamos, una especie de segunda policía, orientada al tema de la seguridad interior del país, con lo cual justamente se debilitaban sus misiones clásicas y aquellas para las cuales deben estar primordialmente diseñadas, como es la defensa de nuestra soberanía. Y esto significa de nuestras fronteras, ¿no? Se tenía, creo, con esa enmienda la ilusión de que se obtendría beneplácito de la población si había la posibilidad de tener patrullajes militares al estilo de los que hace el señor Temer en las favelas de Río de Janeiro. Por ejemplo, ahí tienen ustedes un uso de las fuerzas militares para la seguridad pública y el resultado lo vemos, ¿no es cierto? Tiene los efectos terribles que estamos viendo y no van a parar con ello la criminalidad en las favelas de Río, todo lo contrario, solo va a aumentar la violencia. Hace poco una diputada asesinada en las calles de Brasil. Esa solución es ilusa, ¿no? Parece bien ver soldados fuertemente armados en barrios presuntamente plagados de criminalidad. Esa nunca ha sido y no puede ser la respuesta. Y dedicar a nuestras Fuerzas Armadas a eso o a crear la ilusión de que pueden ser eficaces o utilizadas para eso es un gravísimo error. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional debe estar maravillosamente bien equipada para hacer ese trabajo, el trabajo de la seguridad ciudadana, y nuestras fuerzas militares debían tener su esfuerzo primordial en tiempos normales y siguen siendo tiempos de paz a pesar de todo, precisamente hacer aquello que se requiere que hagan en la frontera. Correcto. Ese es su trabajo. Correcto, Fernando. Muchísimas gracias. Esa enmienda tiene que ser derogada. Correcto, Fernando. Santiago, sumado a esto que dijo Fernando Bustamante, le consulto a usted. ¿Se mermó la operatividad de las Fuerzas Armadas como citó este día el presidente de la República? ¿A su juicio? Bueno, yo creo que es un poco más allá el problema. El problema es jurídico. ¿Cuál es el campo de acción de las Fuerzas Armadas después de esta enmienda constitucional? Tiene razón el presidente al expresar esto, pero no es un problema solamente de orden reactivo, sino que tenemos que construir reformar y construir una ley de seguridad, una ley de defensa, que tenga la capacidad de respetar tanto los roles institucionales, de dar una capacidad genético-estructural dentro de lo que son los subsistemas de inteligencia de cada una de estas unidades que han funcionado muy bien y que se les dejó de lado para dar paso a la Secretaría Nacional de Inteligencia, que a la final, como hemos visto, ya todos sabemos, todos lo creímos, la sociedad civil estaba convencida de que era una forma de policía política del régimen anterior, que nada tuvo que ver y nada cumplió con sus actividades con las cuales inicialmente se había construido. La inteligencia es necesaria, a veces puede parecer sesgada, pero en estos casos es necesaria y es efectiva. Una inteligencia que parte desde la lógica de Estado, no de gobierno. Se ha manejado mucho la lógica de gobierno en los últimos años para tratar de dar una manifestación de orden político de seguridad, entre comillas, pero que no solucionaba absolutamente nada. Se ha presentado un buen ejemplo. Hay otro ejemplo. Recordemos, por favor, cuando se presentó este gran conjunto y aparataje armamentístico para irse a uno de los barrios más populares de Guayaquil, ¿no? Tanquetas, policía, estaban armados. ¿Y qué pasó? Un machete, una pistola, 2 cuchillos y se acabó. Eso es lo que encontraron. ¿Terminó la delincuencia? No. ¿Terminó la capacidad o se limitó la capacidad, la legitimidad de las instituciones? Claro. Porque en un momento determinado uno se pone a pensar y decir, bueno, estas instituciones yo no me siento representada en las mismas.
Porque lo que deben hacer es lo que se ha procurado hacer y que se ha venido trabajando en términos estrictamente institucionales. Por ejemplo, Policía Nacional empieza a trabajar sobre estos espacios territoriales geográficos específicos, empieza a dar una forma de seguimiento. Fuerzas Armadas, en cambio, quedó relegada. Y eso sí fue grave, es grave, porque ahora estamos viendo las consecuencias de aquello. Y sin embargo, tal es su profesionalismo, que se mantienen en este momento en la línea de frontera. Pero esto solamente es reactivo. Necesitamos una política, necesitamos una persona que esté presidiendo todos estos operativos de forma reactiva, si se quiere, para prevenir de alguna manera más atentados contra nuestra soberanía, más muertes. Sabemos que hay un conflicto, no nos compete. No creo que de momento exista la voluntad de orden político por parte del gobierno colombiano, sino hasta inicios del 2019, cuando ya se determine el nuevo presidente de Colombia y con él se determine una acción de orden político con respecto a estos temas. Va a haber la cooperación en términos interinstitucionales, se está obligando que aparezca esto, pero también nosotros necesitamos ya trabajar. Y este es un conglomerado de acciones, una articulación de capacidades interinstitucionales que pongan por encima de sus intereses particulares los intereses del Estado ecuatoriano, de la sociedad civil en su conjunto, de todos nosotros. Los últimos años lo que hemos visto es una manifestación plena de una lógica solamente de gobierno. Cuando tenemos que, exacto, analizar las cosas desde una visión de Estado. Claro. Correcto. Muchísimas gracias, Santiago. Fernando, es tiempo de una pausa. Amigos, al volver seguimos con más de este debate. Esta semana analizamos lo que tiene que ver con la seguridad en la frontera a propósito de los últimos hechos registrados en estas semanas. No se vayan, enseguida continuamos con más de Tercer Debate. Amigos, continuamos con más de Tercer Debate. Hoy analizamos el tema de la seguridad en la frontera y para eso nos acompañan Fernando Bustamante y Santiago Orbe, ambos analistas, expertos en seguridad. Avanzamos con usted, Fernando, y habíamos anunciado al inicio del programa o habíamos hecho referencia también que sin duda alguna uno de los hechos que ha marcado y ha sido noticia en estas últimas horas ha sido el secuestro de un equipo periodístico de diario El Comercio en la zona de Mataje, en Esmeraldas, en la frontera con Colombia. ¿Cómo entender este hecho? Desde el gremio de periodistas se hace mucho énfasis y se demanda que el Estado como tal garantice el ejercicio periodístico, el trabajo periodístico, sobre todo en estas zonas consideradas de riesgo, en estas zonas de frontera. ¿Qué dice usted? Bueno, sí, sería lo ideal, sería lo óptimo que el Estado garantizara no solo el ejercicio periodístico, sino todos los ejercicios legítimos y legales que puede realizar cualquier persona, habitante de la zona, ¿o no? Así es. O sea, es una demanda absolutamente normal, pero el problema es de que hay por delante un adversario que también tiene fuerza, ¿no? Pero ¿cómo entender lo que ocurrió allí? Bueno, obviamente que descubrir la trama que conduce a este secuestro es un trabajo policial, es un trabajo de inteligencia, está sujeto a investigaciones. Nosotros, el público, no podemos saber eso hasta que la policía no desmantele a los responsables y libere a los secuestrados. El peligro terrible es de que estén en Colombia, porque ya en Colombia están fuera del alcance de nuestra UNACE. Nosotros tenemos quiero hacer esta salvedad, nuestra unidad antisecuestro de la Policía Nacional solía ser, espero que siga siendo, creo que sí, una de las mejores unidades, no solo de la Policía Nacional ecuatoriana, sino del mundo en materia de antisecuestros. Es una cosa que los ecuatorianos no sabemos, lo extraordinariamente capacitada que es la unidad antisecuestros de la Policía Nacional. La capacidad de resolver los casos exitosamente significa capturando a los culpables y salvando intactos a los secuestrados, recuperando vivos y sanos, ¿sí? Es algo que yo he visto, fui ministro de Interior, les vi operar, fue una
un orgullo ver cómo trabajaba. Sí, es motivo de orgullo eso, Sí, definitivamente. y ojalá, pero el problema es que la UNACE no puede trabajar sino dentro de nuestras fronteras. Cuando yo fui ministro hubo un caso que no pudimos resolver. ¿Por qué? Porque el secuestrado fue llevado a Colombia. Y las fuerzas colombianas no tenían manera de llegar a donde estaba. O sea, ni considerarlo siquiera, era zona de guerrilla. Eventualmente todo terminó bien, la persona se logró recuperarla con vida, pero hubo que negociar. O sea, la familia tuvo que negociar con los secuestradores, que era una entidad insurgente colombiana, ¿no? Pero, ¿y hay un tema de cooperación entre estados? Sí, no, pero la cooperación tiene los límites de las capacidades de los estados. Y hay que recordar que el Estado colombiano no tiene una presencia militar siquiera comparable a la nuestra en la frontera. Ellos siempre han tenido sus fuerzas retiradas de la frontera, han creado un espacio ahí por una serie de razones muy complejas de su propia política antisubversiva. Pero sí yo quiero insistir que tenemos que apoyar todos los esfuerzos que se hagan para traer a estas personas sanas y salvas, retornarlas a su vida. Pero a mí sí me llama la atención que sí podemos estar especulando un poquito. Si ustedes se fijan, aquí hay una cadena sostenida de provocaciones. Quien quiera que esté detrás o quienes quiera que estén detrás de este surgimiento de la violencia en nuestras fronteras parecen estar buscando sistemáticamente provocar al Ecuador y provocar a sus fuerzas militares. Pienso yo, en tono de especulación, ¿qué racionalidad tendría esto? Y se me ocurre una posible, no estoy afirmando, estoy sugiriendo una posibilidad. Mostrar precisamente que al Estado ecuatoriano como débil, como incapaz de asegurar a su población, incapaz de asegurar a sus trabajadores de los medios de comunicación. ¿Con qué objetivo? Desprestigiar al gobierno, pues. Mostrarlo como débil, incompetente, crear una tremenda sensación de inseguridad de que no se puede confiar en el Estado ecuatoriano porque el Estado ecuatoriano no te puede proteger. ¿Pero qué ganaría o quién ganaría? Alguien que quiere deslegitimar al Estado o al gobierno, ¿no? Hace sentido. Y espérese si empieza a haber otros crímenes violentos contra personas que están vinculadas a la seguridad. El propio fiscal Vaca, ahora sometido a juicio político, hizo una observación que a mi juicio me pareció escalofriante y no sé si se ha tomado en serio cuando vino a este mismo recinto a dar explicaciones durante su comparecencia aquí en el Pleno por de la hechos Asamblea. que son de público conocimiento. Él dijo, cuidado, me vayan a poner droga o vayan a atacar, a afectar a algunos de mis familiares, entiendo, a atentar contra sus vidas. A ver, que un fiscal de la Nación advierta a la Asamblea Nacional del país que eso es algo que a él como fiscal de la Nación le puede pasar. Está hablándome de una organización criminal de un poderío inmenso. Él parece creer que existe en este país una organización criminal u organizaciones criminales con un poderío tan grande que prácticamente ni las más altas autoridades judiciales del país están libres podrían controlarlo. No, serían víctimas, ¿no? Y espérese, imagínense que empiezan a ser objeto de atentados fiscales, jueces, personas vinculadas al sistema penitenciario, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No, este país está fuera de control. Este país no está gobernado. ¿Y cuál es el mensaje ahí? El mensaje político. ¿A quién se está queriendo desestabilizar cuando se hace eso? Correcto. Piénselo. Estoy simplemente siguiendo un razonamiento. Correcto. Yo no puedo, pero si el fiscal de la Nación teme por eso, en el caso de él, todos los demás no deberíamos temer 10 veces peor que él. Correcto, Fernando. Santiago. A ver, creo yo que en definitiva lo que existió acá es, en principio quisiera, lo hice hace 2 días, pero quisiera reiterar mi solidaridad con las familias de los periodistas, con el gremio. En realidad, el gremio periodístico está en el otro lado y por eso hoy los compañeros se encuentran en esta posición. Siempre están en el lado de los más golpeados, los más débiles, y tratan de manifestar estas noticias que muchas veces pueden ser molestosas para estructuras de poder o para gobiernos. Ustedes lo han sentido en los últimos años, ha existido una forma de persecución y permanente la prensa ha estado ahí. Y lo que hicieron los compañeros de Diario El Comercio fue eso,
estar en la noticia, buscar información, averiguar qué es lo que pasa. Yo preguntaba cómo entender esto precisamente porque mi inquietud viene de hasta dónde se podría determinar responsabilidad del Estado, como también se habría indicado. Bueno, esto tiene bastantes aristas de análisis y quisiera enfocarme solamente en 2 o 3. La primera, claro que tiene responsabilidad, pero no de ahora, desde mucho antes. Construir una política, vuelvo al tema de la política, la construcción de una política de cooperación interinstitucional. La cooperación no solamente es cooperación, es confianza. Y no existía la confianza por parte de los sistemas de inteligencia, tanto de Colombia como de Ecuador. Obviamente no, porque trabajaban en términos distintos. Es efectiva la inteligencia criminal colombiana, pero la inteligencia criminal ecuatoriana por parte de la CNI era insuficiente. Podían tener exámenes, podían tener documentos, podían tener información, pero esta jamás llegó a ser aplicada dentro de la práctica del ejercicio político decisional. Esa es una falla de Estado. Sí, tiene responsabilidad. Segundo, se dejaron de lado protocolos, y protocolos que son necesarios y que en los últimos años se los subutilizó o se los aminoró, como el hecho de la permanente capacitación que brindaban Fuerzas Armadas a todo el periodismo, al respecto de periodistas en guerra, en escenarios de conflicto. Así es. Se dejó eso de lado porque decían que no era necesario, ya no había conflicto, ya no era necesario. Todo lo contrario. Mucho más ahora con esto del conflicto colombiano, que se nos trata de endilgar ahora, se nos trata de involucrar. Pensaríamos de pronto, pensemos un poco mal, había un acuerdo implícito por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el anterior régimen para que no toquen absolutamente nada de esto, y ahora pues ya desmovilizados de estos existe una forma de tensión que mueve las tensiones políticas. Esta tensión despierta otras tensiones que ya tienen que ver dentro del espectro decisional, pero estamos hablando de seres humanos. Y otro punto fundamental, si están ya operativos en territorio muchos periodistas y están ahí tratando de pasar información, entender el conflicto, ¿por qué se les permitió salir a territorio colombiano cuando estábamos en un escenario de crisis? No es culpa de militares. Existe una ausencia o no se han tomado en cuenta protocolos de protección. Y estos protocolos de protección obedecen también a acuerdos gubernamentales entre estados, y ahí también tiene la responsabilidad del Estado colombiano. Es verdad, su forma de manejar y administrar el conflicto es distinta. Nosotros tenemos presencia en territorios de frontera, ellos no, es verdad. La naturaleza de ellos siempre fue distinta. Móviles. No pueden estar en un escenario fijo precisamente para evitar más conflictos o atentados contra ellos. Pero eso no limita la capacidad de la intervención que pueda tener la policía colombiana. Tengo entendido que ahora está operando al respecto de aquello, pero vamos a ver hasta qué punto pues, se pueden romper, si se quiere, de una manera tácita, estas trabas que son lógicas dentro de las propias manifestaciones del orden del Estado y su seguridad. Los estados tienen sus propias políticas y la política de seguridad está por encima de las decisiones de Estado, porque estas decisiones de seguridad son las que manifiestan y garantizan la estabilidad del mismo. Correcto. Entonces, sí hay responsabilidades compartidas, pero eso también nos habla muy bien del sacrificio, de la capacidad de inserción y de comprometimiento de la prensa nacional con la sociedad y sus conflictos. Correcto. Muchísimas gracias, Santiago. Fernando, nos quedan unos pocos minutos ya para concluir con este programa y quisiera aprovecharlo para estas reflexiones finales a propósito del tema que analizamos. Fernando, se ha insistido a lo largo del programa en la necesidad de avanzar en reformas legales, de adoptar una serie de medidas. ¿Qué más como Estado para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir? Sí, bueno, se ha hablado mucho de la parte tal vez medular, que es el tema de la presencia del Estado. Y eso es casi un lugar común, pero yo sí quisiera hacer algunas observaciones al respecto. A veces pensamos que la presencia del Estado es de por sí buena y que la sola presencia del Estado significaría que las causas o raíces de la violencia, de la delincuencia, etcétera, se verían aminoradas. Hay que tener cuidado. Muchas veces los estados, con su presencia, avivan conflictos.
¿no? Muchas veces la presencia del Estado para la población no es un alivio a su situación ni es una facilidad, sino al contrario, es otra carga, otra gabela, es otra dificultad que precisamente las organizaciones criminales ayudan a resolver. Muchas veces el Estado genera bloqueos, genera costos, genera dificultades, problemas de acceso que las organizaciones criminales le resuelven a la gente, ¿no? Muchas veces es mucho más rentable o mucho más fácil o más asequible para las personas vincularse a estas organizaciones que ofrecen tal vez mejores servicios que un Estado no solamente, que puede ser defectuoso o por ausente o por mal presente de mala manera. Y nosotros tenemos que repensar no solamente el tema de cuánta presencia estatal, sino qué implica para la población, para la gente modesta que vive en esas zonas fronterizas, esa presencia estatal. ¿Le trae beneficios o no? ¿Le ayuda a vivir mejor o no? ¿Le hace su vida más próspera o no? ¿Trae consecuencias no esperadas, lo que se llama efectos secundarios perversos o no? Eso hay que analizarlo sin ningún tipo de idealismo utópico, ¿no? El Estado no es en sí mismo ni bueno ni malo. Depende de cómo se lo use, ¿no es cierto? Y depende de qué manera trabaje el Estado, ¿no? El Estado puede arruinar con su presencia un espacio social y político o humano, o lo puede ayudar, ¿no? El expresidente Correa tenía un dicho que yo comparto, decía, el mercado es un excelente instrumento, pero es un pésimo amo. Y yo creo que eso mismo, con igual motivo y razón, se le aplica al Estado. El Estado es un excelente instrumento, pero es un pésimo amo. Y se trata de que el Estado ecuatoriano, si va a estar presente, y ciertamente no queremos que solo a través de las armas, vaya a ser un buen sirviente de la gente y no un pésimo amo de la gente. Porque entonces ahí es donde las organizaciones guerrilleras, insurgentes, delictivas o todo lo que hay entre medio, ahí tienen su oportunidad para insertarse. Ahí es la brecha por donde entran. Correcto. Sí. Gracias, Fernando. Sus conclusiones, Santiago. No quisiera pensar que es así. Quisiera pensar que los gobiernos van a tener la capacidad y sobre todo deben en estos momentos de empezar a reevaluar la forma en cómo llegan a estos escenarios de tensión, a estos escenarios sociales. Creo yo que los gobiernos definitivamente son, y en este momento los que sostienen ahí sí la lógica de Estado, son los que, entendiendo las cosmogonías, la cosmovisión, reinterpretando a sí mismo su función de gobernantes frente a sociedades o a identidades que tienen sus propias particularidades. Es cuando se empieza a construir una forma de desarrollo holístico por parte del gobierno y que fortalece en el Estado. No quisiera pensar que el Estado, por su sola presencia en territorios de tensión, van a originar potenciales conflictos. Es verdad, el Estado como sí, no es ni bueno ni malo, pero para eso están los gobiernos. Y los gobiernos tienen que ser sensibles ante este hecho. Y este es el momento de que el gobierno ecuatoriano tiene que ser más pragmático al respecto. ¿Y qué significa ser pragmático al respecto? No tiene que reciclar ministros, no tiene que proponer o establecer soluciones que parecen sacadas del momento, sino que tienen ya que construir una gran política de Estado al respecto de temas que nos convienen y nos competen a todos. Recordemos que la amenaza para la paz que en este momento nosotros estamos viviendo no solamente va a traer inseguridad, sino que en términos económicos también nos puede perjudicar ya de por sí la golpeada economía de nuestro país. Por otro lado, recordemos también que es potencialmente posible el desarrollo de una nueva red criminal escindida de las FARC. Nosotros estamos ahora en un escenario, por otro lado estamos en un escenario en donde se están hablando sobre negociaciones o potenciales acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, pero la creciente infiltración del narcotráfico fortalece la presencia del Ejército de Liberación Nacional, lo que puede afectar tanto su dirección como el control de esta dirección con respecto de estos mandos operativos. Y por otro lado afecta la disciplina y la ideología que ya tendría que ser reevaluada en función de una lógica criminal. Entonces nosotros estamos siendo un escenario para todos. Correcto. Pero al mismo tiempo, al ser un escenario para todos, no podemos servir para absolutamente nada. Entonces el gobierno ya tiene que tomar cartas en el asunto, definir bien su política exterior, definir una política de defensa, establecer cuáles son sus actores, desentenderse de actores que pueden tener todos sus méritos intelectuales, pero que no han sido eficientes. Correcto. A la hora de determinar las
responsabilidades y las prioridades de los gobiernos. Correcto, Santiago. Sin duda alguna, una ardua tarea tendrán ahora las autoridades, más que nunca, y también un tema de corresponsabilidad. Gracias, Santiago Orbe, por habernos acompañado, y también Fernando Bustamante por haber estado con nosotros en esta mesa de trabajo en la que hemos analizado la situación en la frontera norte. Amigos, esto ha sido Tercer Debate. Yo soy Belkis Sánchez. Será hasta una próxima ocasión.